Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos ven a través de las redes. Queremos felicitarles y agradecerles su participación en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Gracias al Señor. Hermanos, estamos en tiempo de avivamiento. Levantémonos. Sirvámosle al Señor. Siga orando por este ministerio de alabanza, porque esto es para alabar a Dios, para adorar al Señor. Nosotros hacemos todo y debemos hacerlo para la gloria de Dios. Él merece todo el respeto, Él merece la santidad. Y por eso, hermanos, qué lindo es cuando los ministros de alabanza, después de estar adorando aquí, se quedan en el culto para estar oyendo la palabra, porque esto es lo que se necesita, hermanos. Tenemos que ser adoradores de principio a fin. Es necesario que cada uno de los que participamos en los ministerios estemos también en el altar, estemos también oyendo la palabra limpia, la palabra lava, la palabra fortalece. La palabra de Dios es la que nos va a dar la seguridad de continuar en cada ministerio. No somos los hombres, es el Señor. Bueno, hermanos amados, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles, y tal vez nos hacen el honor de encender unas luces para que se puedan facilitar la lectura. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1. El tema de esta tarde, amados hermanos, es el origen de los conflictos y la guerra. El origen de los conflictos y la guerra. Bendito el nombre del Señor. Dice la carta Santiago, capítulo 4, versículo 1. Hermanos, qué interesante poder, mientras busca la cita, es que estemos trabajando, hermanos, evangelizando, compartiendo. Fuimos ayer a la ciudad de Sensuntepeque a visitar a unos hermanos que tienen su grupo familiar, y me están contando también de que los de San Salvador fueron un grupo como de 30 hermanos a evangelizar a Hilo Vasco. También tenemos otro grupo ahí y están funcionando, gloria a Dios. La idea es levantar obra, levantar campos blancos. La idea es formar filiales para que la palabra de Dios sea predicada en todos estos rincones. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en la carta a Santiago, capítulo 4, es una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hasta ahí la lectura. Bendito el Señor. Leyendo un día, vi la historia de un niño a quien su papá le compró una serpiente, una culebrita bien bonita, según, y con la cual fue jugando, fue creciendo la serpiente. El niño crecía también, se deleitaba, jugaba, y claro, se hicieron amigos, y poco a poco, obvio, la serpiente creció mucho más que el niño. Pasado un buen tiempo, había pasado quizás no sé cuánto tiempo, pero la serpiente ya tenía suficiente fuerza. Y un día se dieron cuenta en el cuarto que el niño había sido estrangulado por la serpiente. Así es que la llamada amiga serpiente se había convertido en la destructora de la vida de este niño, porque de hecho la serpiente no puede ser amiga del ser humano. Y esta carta que escribe Santiago es la primera carta escrita de todas las cartas. Cuando el pueblo judío fue dispersado por el Imperio Romano, se dispersó, se llamó la diáspora.
este pueblo, esta gente salió huyendo por toda Europa, y por eso se le llama la dispersión o la diáspora. Y esta gente, este pueblo que había estado por tanto tiempo en la ciudad de Jerusalén adorando a Dios, alabando a Dios, estudiando la palabra, llegó un momento en que ellos se encontraron solitarios, se encontraron abandonados, se encontraron huyendo. Pues todo esto que estaba sucediendo en esta ciudad, en Jerusalén, es una continuidad de lo que hace muchos siglos se había iniciado. Pero cuando Santiago se da cuenta que esta gente que andaba huyendo, que andaba en la dispersión, tenían grandes dificultades. Y es que a la vez en Roma había conflicto político entre militares en la nación completa. Y por esta revuelta se levantaron algunos revolucionarios, se levantó gente armada, se levantaron los celosos, es una palabra derivada de los celotes, y ellos eran una gente muy severa, muy peleonera, dizque defendiendo al pueblo para sanear en cuanto a la lucha que tenían, al sufrimiento. Pero claro, dentro de todo este panorama habían también sacerdotes que guiaban al pueblo en la parte espiritual. Pero todo esto había creado un conflicto. Había un grupo de personas que eran los ricos de esa época, y eran los saduceos, y estos dominaban al pueblo, esclavizaban al pueblo. Pero ellos se apoyaban en Roma para poder mantener sus riquezas y hacerle daño al pobre. Usted puede ver en este caso Santiago cómo hace énfasis, es un poco drástico, un poco duro. Él habla de la lengua, él habla de qué es lo que está destruyendo a la humanidad, él habla de los ricos. Pero en ese tiempo, en el contexto, era que había no solo amenaza, no solo destrucción, no solo dureza, sino que había también una falsa enseñanza en cuanto a la palabra de Dios. Y vemos nosotros que ninguna iglesia, hermanos, o familia es capaz de enfrentar conflictos que se originan en el interior del hogar, de la iglesia o del corazón. Y esto mismo sucede en distintos lugares. En un hogar, por ejemplo, en una iglesia, los cuales son parte de la experiencia humana. Estas cosas generan un desastre en la sociedad. Pero la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, se supone que la iglesia está cubierta por la sangre de Cristo. Hay amor, hermanos, hay espontaneidad, hay sociabilidad, hay paz, hay armonía, hay tranquilidad, hay una entrega de cada uno de nosotros. Caminamos juntos, nos amamos, nos queremos, sabemos que la gracia del Señor está en nosotros. Se preguntaría usted en esta tarde, ¿y por qué en la iglesia pueden haber distintos problemas o dificultades? El mismo suceso allá en la época cuando Nehemías empezó a levantar los muros de Jerusalén. Habían unos parientes allí, había unos que conocían la ley, habían unos como Sanbalat y Tobías, que cuando se dieron cuenta que Nehemías, que era un gobernador y había sido enviado por el rey para reconstruir los muros de la ciudad para beneficio de la misma gente judía, porque estaban en oprobio, pues más de 120 años la ciudad estaba destruida. Y entonces se levantaron unos en contra. Mire, en vez de aceptar el beneficio que se estaba dando a la nación, a Jerusalén, no, ellos querían y decían, esto que van a levantar estos débiles judíos, si una zorra pasa se va a caer, por lo tanto nosotros no queremos que se levante. Y ese conflicto es un fenómeno que continúa, que es una lucha. Internamente se forman los conflictos y explotan para dañar por fuera a cualquier institución. Por lo tanto, hermanos, aquí encontramos la pregunta de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras?
Y es que, hermanos, la palabra guerra en el griego significa polemus, o sea, una polémica. Y en esta carta de Santiago, que fue escrita para los cristianos que estaban ya en conflictos, en lucha, y Jerusalén estaba siendo despreciada, porque cuando una familia, una iglesia, una sociedad o cualquier entidad vive en conflicto, vive en pleito, se vuelve famoso, pero famoso para que lo critiquen, para que lo murmuren los otros, y nosotros dañamos la conciencia de otros con esto. Entonces, hermanos, vemos que para estas cosas solamente la gracia del Señor puede cambiar el mover en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es un conflicto, hermanos? Un conflicto es una disputa, es una pelea, es más bien como dos personas que tienen distintas opiniones y no pueden desarrollar un evento unánime. Hay contradicción, puede manifestarse a través de una discusión, puede manifestarse a través de un pleito y puede finalizar en guerra. Y esto es lo que ha traído a las naciones: guerra, conflicto, muerte, desastre y una ruina total. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es un conflicto religioso? Dentro de un mismo culto pudiera haber distintas opiniones doctrinales. Dentro de un mismo culto pudiera haber distintas ideas. Pudiera haber diferencias de interpretación bíblica. Pudiera haber diferencias de posiciones, de visión incluso. Por eso es que usted y yo debemos de caminar en la misma visión. Y cuando caminamos en la misma visión, entonces la palabra provisión es compuesta de dos. Significa que Dios puede proveer cuando estamos en la misma visión. Como dice Amós 3:3, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y usted y yo tenemos que estar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo le tiene esta tarde, para que vayamos a la victoria, para que logremos la meta, para que dejemos de tanta discusión que se puede generar en uno mismo, hermanos. Y esto no es nada extraño, porque además de esto usted puede ver en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 15, por ejemplo, se armó un conflicto doctrinal, si se debía o no hacer o actuar conforme a la ley. Unos que debían de circuncidarse, otros que no. Bueno, al final hubo una opinión, dice el apóstol. Bueno, el Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo en que no se le impongan cargas al pueblo que ni nosotros podemos llevar. Por lo tanto, hermanos, estas actitudes violentas, estas acciones que generan destrucción. Por eso dice la Biblia en Mateo 24:12 que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y esto es lo que puede traer destrucción a la familia. Por eso dice aquí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Significa, hermana y hermano, que usted y yo tenemos entonces el amor de Dios. Tenemos amor entre nosotros y empezamos bien, empezamos con fuego, empezamos con aprecio, con alegría, con gozo. Nos amamos y nos identificamos, nos integramos. Pero hermanas y hermanos, poco a poco se puede perder por distintas acciones que el diablo provoca. Bien dice la Biblia que las zorras pequeñas se comen las uvas que están en cierne. O sea que se comen las uvas que están tiernas, que son fáciles y ya no madura. Muchas veces el cristiano no alcanza a madurar, a medio camino se queda porque el diablo estorba. Y entonces, ¿quién tiene la culpa, el diablo o nosotros? Somos nosotros los que permitimos que las cosas sucedan para que el diablo haga estragos en nosotros. El diablo no puede hacer nada porque Dios no se lo permite. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, y donde Dios habita, el diablo no tiene y ni tiene derecho. Eso le dijo Nehemías a aquellos que querían interferir o trabajar con ellos. Ustedes no tienen parte ni derecho con nosotros. Eso le dijo Nehemías. ¿Por qué? Porque ellos estaban, vea, le voy a leer aquí
en el capítulo 2, versículo 20 del libro de Nehemías. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermanos, ¿cómo es posible que gente o demonios que usan a la gente puedan obstaculizar o impedir el avance de la obra? Ellos estaban aquí seguros de que todo asunto relacionado con el reino tenía que ser puesto en las manos de Dios. El pueblo demostró valor, determinación y seguridad, porque si usted tiene una identificación, una identidad con Cristo, nadie puede quitarle lo que se ha propuesto hacer. Las causas, hermanos, de los conflictos. Hay causas que son las que están afectando, y hay causas como la falta de comunicación e información. Generalmente en los liderazgos, en la jefatura o en el empleo, hay dos palabras claves que deberíamos de conocer. Una es la información, y la información pues es comunicar cualquier actividad o acuerdo para que el proyecto continúe. Pero esta información muchas veces se da cuando ya aquello se ha llevado a cabo. Entonces, una cosa es informar y otra cosa es consultar. Si nosotros primero consultamos a Dios y a quien se debe de consultar, se aprueba, se desarrolla y después se puede informar qué sucedió con esto. ¿Qué le pasó a Josué? Josué se descuidó, no consultaron a Dios. Y el no consultar a Dios significa no pedir permiso, no orar a Dios, no decirle: Señor, voy a levantar este proyecto, voy a iniciar este trabajo, voy a poner tal negocio, voy a ir aquí o allá, como el mismo Santiago lo dice. ¿Cómo podemos decir que iremos aquí y allá, haremos y traficaremos? Debemos decir: si Dios quiere, si el Señor lo permite, si el Señor permite que hagamos aquello, hermano. Lo que pasa es que muchas veces hacemos como lo hizo Abraham. Abraham aplicó el plan B, como vio que Dios se había tardado mucho para cumplir con la promesa, engendró un hijo llamado Ismael, y de ahí viene el problema y la guerra que todavía está en pie de lucha, continuamente afectando a las naciones. Así es como nosotros podemos entorpecer los proyectos que Dios nos tiene, o el trabajo o la obra que queremos realizar, hermanos. Es importante. Una mujer se pelea con su pareja porque no le comunicó que se había modificado la reunión. Mire que estas cosas tan sencillas, hermanos. A veces uno discute o se discuten cosas que no tendrían razón. Y empieza el fuego, empieza la lucha. Y así es como se va formando calor, conflicto, y hasta que estallan. Los volcanes hacen erupciones, porque dentro de ellos hay roca fundida, líquida, lo que le llaman magma. Llega un momento en que el calor es tan exagerado, tan elevadas las temperaturas, y siempre buscan una salida, y hacen la erupción y hace estragos, hace daños,
arrasa con todo lo que está a su alrededor. Así es cuando nosotros, hermanos, permitimos que se forme dentro de nosotros un fuego ardiente y se arma y destruimos y dañamos a los que están alrededor. Y muchas veces tanto les amamos que nos duele más. Cuando uno más ama, más sufre. Es necesario que si la iglesia está convertida y si la iglesia ha sido convencida por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos puede anticipar o nos puede ayudar o nos puede recordar lo que hicimos imprudentemente en algún tiempo y el daño que causamos, y pedir perdón. Y Dios, que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, puede perdonarnos si vamos a Él y le decimos: Señor, perdóname, necesito que me limpies lo que dije, porque también hay cosas, hermanos, que no podemos quitarlas. Como dijo el rey Salomón: agua que se tira no se puede recoger. Pero Dios es grande en misericordia y Él puede cambiar la mente y el corazón y hacer que lleguemos a un acuerdo y a un reconcilio y lograr las paces para que la paz de Cristo siga gobernando en nuestro hogar y en nuestra vida. Hermanos, es importante, a veces hay intereses propios, hay intereses que no nos permiten darle al otro, dejar que los demás prosperen. Vean lo que dice la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 21. La carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 21. Hay intereses, como por ejemplo un país quiere obtener la soberanía de su territorio o el de otro. Igual nosotros. La carta a los Filipenses capítulo 2 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio. ¿Será correcto? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, hay ministros que predican y enseñan, o pastorean, o escriben, no por genuino interés de difundir la palabra de Dios, de llevar el mensaje de salvación, sino por sus propios intereses, por su gloria, su prestigio, su ambición egoísta. En lugar de procurar agradar al Señor, hermanos, se están agradando a sí mismos. Se levantan como la espuma, pero Dios llega un momento en que detiene aquello y hace descender por grande. Mire, en esta época pandémica ha habido quizá un sentir en el equipo pastoral, creo a nivel nacional o mundial. Usted puede ver este templo tan hermoso, tan grande, y ni aún antes ni después de la pandemia hemos trabajado arduamente o nos hemos esforzado para que se llene y para que pueda haber más congregación. Pues hay templos a nivel de Centroamérica o a nivel mundial que llegó un momento que se dijo: ¿y para qué tanto templo? Me cuentan que hay iglesias grandes, no voy a mencionar, no aquí en El Salvador solamente, que tienen algunas iglesias el 30% de congregación, hermanos. La pandemia vino a hacer un recorte. Yo creo que es para que los que somos aprobados, los que debemos estar, sí, son los que Dios ha dejado, que no hemos cumplido el propósito para el cual estamos aquí. Pero no debe ser un conformismo, porque gente siempre hay.
personas siempre hay, palabras siempre hay, predicaciones siempre hay, disposición siempre habrá, y podemos lograr el crecimiento y la expansión de la palabra en distintos lugares, porque así como nosotros estamos descuidando, hermanos, de predicar la palabra, y en vez de predicar estamos en conflictos que se forman para estorbar la palabra, entonces también es importante que encontremos en esta tarde, hermanos, que si hay diferencia de valores, hermanos, en cuanto a creencias, costumbres o valores, por ejemplo, dos personas religiosas difieren entre tanto y enfrentan discusión porque cada uno defiende su propia tradición. Las iglesias muchas veces están peleando, los pastores están en guerra, los líderes están en conflicto, a veces entramos en competencia, pero el Espíritu Santo es el único que merece la competencia, el único que merece la gloria, el único que merece la honra y la alabanza. Él es el que hace, el que convence de culpa, de pecado y de juicio, y es el que hará la obra en cada uno de nosotros, hermanos. El Espíritu convence a mi espíritu. Cuando Dios le hizo a usted y me hizo a mí, nos creó con espíritu, hálito, aliento, vida. Somos diferentes a las distintas razas porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando yo voluntariamente accedo, abro espacio para que el Espíritu de Dios toque mi espíritu, de espíritu a espíritu hay una conexión directa, y el Espíritu Santo le da convicción a mi espíritu, porque este es el área donde Dios trabaja, donde Dios puede operar. Cuando el Espíritu Santo toca mi espíritu, enciende la chispa, enciende la llama, que fue lo que Dios le dijo a Adán: si comes del fruto que te dije que no comieses, ciertamente morirás. Pero cuando el hombre es redimido por la gracia del Señor, muestra, Adán y Eva estaban desnudos, pero Dios mató a un animal para cubrir con pieles, y esto significa que la religión, que las cosas religiosas, las costumbres, el esfuerzo humano no sirve. La única ventaja que tenemos y tiene el hombre es la gracia del Señor. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así es como Dios nos ha redimido, nos ha vuelto a comprar. Entonces, hermanos, es importante que no entremos en defensa personal o hayan desigualdades. La escasez de recursos, por ejemplo, un grupo de ciudadanos reclama al Estado la subida de los productos de la canasta básica, de los alimentos, y es razonable cuando estamos en una situación como esa. Pero ¿qué no cree que deberíamos mejor ir a la presencia de Dios, doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: Señor, mira cómo estamos? ¿Qué hizo Nehemías? Consultó, dijo, llegó Hanani, llegaron unos hermanos y le dijeron: el pueblo, la nación está en oprobio. Las puertas del templo, preocupados, hermanos, preocupados porque las áreas, el templo, los muros, todo lo que tiene que ver con adoración estaba semidestruido. Pues Nabucodonosor lo había destruido. Pero cuando Nehemías se da cuenta que el pueblo estaba en oprobio, en pobreza, oiga, mire, si usted ve en el mismo libro de Nehemías, veamos capítulo 2, versículo 17, dice: les dije pues, pero aquí está el asunto, mis hermanos, que usted y yo tenemos que discernir, tenemos que pedir la iluminación del Espíritu para ver el mal en que estamos, porque muchas veces el enemigo obstaculiza nuestra identidad, obstaculiza la visión, obstaculiza la iluminación. Mire, dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, y que no lo habían visto por 120 años.
Había pobreza, había ruina, los escombros, las piedras sobre aquello. Llegó Nehemías a la ciudad y no había acceso con su bestia, dice, no podía pasar, porque aquello era una ruina total. Imagínense cuántos años. Pero Nehemías alcanzó a detectar, él sí se dio cuenta por la obra del Espíritu. Dice, veis el mal en que estamos. Él se incluyó. Y Nehemías era un hombre, hermana y hermano, que era un gobernador. Él vivía en el palacio con el rey, era copero del rey. Él le daba las copitas de vino al rey. Primero las probaba por si acaso iban envenenadas, y luego él las entregaba al rey, y así estaba su trabajo. Pero él oró al Señor y le dijo al Señor, mira, yo necesito ir a levantar esta obra. Y el Señor le dio al rey el sentir y le dice, ¿y qué quieres? Pues. Pero cuando Nehemías ve esto, vean lo que dice: el mal en que estamos, en Jerusalén está desierta, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahí mismo habían pleitos, habían guerras, habían conflictos. Hermanos, si nos vamos al libro de Santiago nuevamente, quisiera hablarles de 4 pasiones que luchan dentro del alma. 4 pasiones, por lo menos hay más, que luchan dentro del alma. Usted y yo tenemos una alma con la cual tenemos voluntad, sentimientos e intelecto. Y con esto nosotros podemos hacer mucho. Cuando David dijo, mi alma te alaba, Señor, es porque había una entrega total. Jesús dijo en el Getsemaní, según Mateo 26, mi alma está triste hasta la muerte. Su alma estaba deprimida. No sé cómo está usted a raíz del problema. Posiblemente usted esté diciendo, yo aquí estoy adorando a Dios, feliz, alabando al Señor, cantándole, pero algunos no cantamos con gozo, porque más bien estamos como detenidos, como recordando las dificultades que se producen a veces en nuestros hogares, a veces en el trabajo, a veces en la misma iglesia. Santiago 4:2 dice, y le voy a leer un poquito antes para que vea un poco el contexto. 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el 4 dice, 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestros miembros? Ahora, codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. ¿Por qué no tenemos? El apóstol Pablo dijo, yo no conocí la codicia sino por la ley. Uno puede estar en medio como estaba Nehemías, como estaba el pueblo, que él les dice, vosotros veis el mal en que estamos. Alguien tiene que despertar en la iglesia y descubrir que tenemos un problema. Así es en este caso. Codiciáis y no tenéis. Dijo Pablo eso. La codicia la entendió él a través de la ley. Quiere decir que cuando usted no ha pecado, no hay problema. Pero como todos pecamos, aunque ya estamos perdonados, pero Dios nos ha perdonado. Entonces la gente ambiciona tener más
de lo que necesita para vivir. Pablo dijo, con que tenga abrigo y sustento, para él era suficiente. Y hasta aquí Dios nos ha dado, hermanas y hermanos, lo que necesitamos. Cuando usted y yo hemos tenido necesidad, cuando usted y yo tenemos, mire, si la esposa no trabaja, el esposo trabaja. Si el esposo no trabaja o la esposa trabaja, si hay o no hay trabajo, siempre Dios no nos ha dejado hasta aquí. Por la misericordia del Señor nos ha sostenido, nos ha mantenido, nos ha provisto, hermanos, ¿o no? Usted vea cómo estamos de lindos, ¿verdad que sí? ¿O no? Algún desnutrido no hay aquí. ¿Verdad que no se nota eso? Eso quiere decir que algo el Señor nos da, hermanos, luchando, pero que no peleemos entre nosotros, que no combatamos entre nosotros, que no haya guerra, que no haya pleito, porque el diablo está interesado en eso, porque el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Eso dice Juan 10:10. Y en el contexto de que Jesús es nuestro pastor. ¿Y qué hace un pastor? Un pastor alimenta, un pastor intercede, un pastor cuida, un pastor llora, un pastor sufre, un pastor se preocupa, y el príncipe de los pastores es el que hace eso en usted. Ese es el que está cuidando de su vida. Nosotros solo somos guías espirituales, que algo hacemos, pero Él es el que hace todo. Hermanos, en el cristianismo se considera la codicia como uno de los 7 pecados capitales, pues es un pecado de exceso. ¿Qué son los pecados capitales? Todos han de conocer esto. Yo le voy a nada más mencionar algo. Los pecados capitales son lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Estos pecados reciben el nombre o el adjetivo de capitales porque constituyen la fuente o principio o son la cabeza de donde se derivan los demás pecados. ¿Habrá alguno que tengamos algo de esto aquí? Creo que no, ¿verdad? Y si algo tenemos, que el Señor nos ayude. Hermanos, dice Santiago, matáis y ardéis de envidia. Segunda pasión, matáis y ardéis de envidia. Entendemos que Santiago, cuando escribió esto, como había mucho problema de conflictos ahí entre ese pueblo, unos oprimiendo a otros, hacían daño, y usted puede ver como un ejemplo bíblico, Caín el envidioso mató a Abel el justo, porque Caín se sintió desprovisto, se sintió rechazado, se sintió, pero la verdad no es rechazo, sino que desde su propia concupiscencia, desde su propio interior, tenía la maldad y brotó y dio al final su efecto. Dice Santiago capítulo 1 versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire, hermano, el pecado y todas estas cosas empiezan con una cascarita, empiezan poquito, y uno va sintiendo, no me ha pasado nada.
no me ha pasado nada, lo sigo haciendo, no, estoy bien, Dios me ama, Dios no me va a decir nada, porque yo estoy bien, yo siento paz en mi corazón, y vuelve a hacerlo, y cuando viene a reaccionar, está metido totalmente y ya no puede levantar la cabeza, porque el diablo es un perfecto engañador. ¿Me comprende? No permitamos, hermanos, amén, no permitamos, hermanos, que las cosas pequeñas, uno empieza jugueteando, uno empieza con una mirada, uno empieza las cosas cuando son muy pequeñas. La torre Babel fue levantada y llegó un momento en que el hombre dijo: vamos a llegar a tocar a Dios, vamos a tocar el cielo. Y Dios hizo algo maravilloso, confundió las lenguas que ni se entendían. Nosotros en esta tarde estamos para comprendernos, para identificarnos, para conocernos, para agarrarnos de la mano, para darnos un abrazo, para saludarnos y decir: estamos juntos y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos sigue amando. ¿Verdad que sí? Así tiene que trabajar el pueblo, hermanos. Pero ¿qué sucede? Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, 21, 22. Aquí Santiago, tomando como referencia lo del Sermón del Monte. Usted sabe que el Sermón del Monte, amada hermana y hermano, fue una columna, es la columna vertebral del Evangelio. Y este Sermón del Monte Jesús lo dio a los discípulos porque los estaba preparando para lo que iban a enfrentar en el futuro. Estaba haciendo de ellos un grupo de servidores que iban a trabajar en unidad, aunque iban a tener vituperios. Dice Mateo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra ¿quién? Oiga, ¿contra quién, hermanos? Contra su hermano. O sea, hermanos, que ya no tenemos derecho a enojarnos. En cierta manera ya no. Porque toda causa, todo motivo o razón tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Porque qué lindo cuando cantamos: a tus pies, mi Cristo. Pero ¿cómo estamos en nuestras acciones y nuestras actitudes, hermanos? Hay que considerar esto. Mire, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, usted sabe que es una palabra muy pesadita, quedará expuesto al infierno. Aleluya. Santiago 4, 2, nuevamente. Combatís. Estamos combatiendo entre nosotros, hermanos, por una pequeña cosa, una discusión. A veces somos algo guerreros, ¿verdad que sí? ¿Cuántos guerreros hay aquí? Aleluya. Todos debemos ir en batalla contra Satanás, pero no entre nosotros. Algunos tenemos esa dificultad. Dice el siguiente versículo, bueno, en la otra pasión: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedimos. Vea,
la lucha por ser superior a otros, como Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, según Marcos 10:35 en adelante, querían ser ellos grandes, ellos querían ser poderosos. Este era el problema que había aquí, de superioridad. Lo que Pablo recomienda, amados hermanos, es que yo vea como superiores a otros. Yo debo de verle a usted como superiora, como alguien que sabe más, como alguien, yo, como dijo Pablo, me hago ignorante para ganar a los gentiles para Cristo. Hermanos, mire, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos que los demás son superiores a nosotros, le estamos dando la gloria a Dios. Y esa es la victoria en esta tarde. ¿De dónde vienen los conflictos y las guerras? Del interior. Así, también la otra pasión, pedís, 4:3. Siempre Santiago 4:3, es el capítulo. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago no responde con facilidad. En otras palabras, Dios no nos responde las oraciones porque a veces, hermanas y hermanos, pedimos para nuestro bienestar. Y Dios conoce sus pensamientos y mis pensamientos, dijo él, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quiere decir que yo no puedo estar maquinando. Alguien dijo, después voy a aceptar a Cristo, después voy a cambiar. Yo voy a esperarme un tiempo hasta que los años pasen para mientras voy a disfrutar. Y yo le digo una cosa, el hijo de nuestro hermano Hugo Castillo, como otros casos que hemos visto en los accidentes, son muestra de que muchas veces no hay oportunidad de pensar o razonar. Es mejor, hoy que tenemos vida, tenemos uso de razón y tenemos la esperanza gloriosa de la palabra de Dios, hoy es tiempo de reflexionar. Evitemos, hermanos, de encender fuegos. ¿Qué es lo que Santiago dice? Mire que Santiago aplica una serie de términos que pueden ayudarnos a nosotros a vivir en armonía. Y hermanos, qué lindo es esto. Aquí gastar como el hijo pródigo, como lo dice capítulo 15 de Lucas, versículo 14. El hijo pródigo malgastó su dinero. El hijo pródigo se fue de parranda. No le importó herir el corazón de sus padres, de su madre, de su familia. No le importó la salud o el trabajo que le iba a dejar a su hermano. Siempre el hermano mayor es el que está pendiente de todo, ¿no? El hermano mayor estaba pendiente de él. Mira, te fuiste a gastar todo, fuiste a hacer esto, y al papá le reclamó, y a mí no me has dado nada, le dijo. Como generalmente Jesús en estas ya sea parábolas o ejemplos de esta naturaleza, hace la comparación entre los gentiles y los judíos, entre uno que conoce Biblia y otro que no conoce. Pero el hijo pródigo malgastó su dinero, pero de repente volvió. Y el padre no estaba obligado a irlo a traer. El padre estaba con los brazos abiertos, esperando que regresara. Yo le hago un llamado en esta tarde. Póngase en pie. ¿Sería usted capaz de regresar a los brazos del Señor? ¿Sería capaz de decirle al Señor, aquí estoy, Señor? Trataré lo más posible de no herir, de no causar,
de no dejar que mis impulsos carnales causen pleitos, contiendas, disensiones en la casa, en la iglesia o conmigo mismo. Padre nuestro que estás en los cielos,